Black Star, de Jesper Ersgaard y Joachim Ersgaard. Episodio 1. El puente de mando. Martes, 8:46 p.m. La capitana Annika Horn miró divertida a Thomas, su primer oficial. Este dormía profundamente en el asiento de al lado, con la barbilla sobre el pecho y la cabeza descansando en una posición que tenía que ser incómoda. Se le había formado una gota de saliva en la comisura de los labios, y Annika no hacía otra cosa que esperar a que se separara, le cayera por la barbilla y le humedeciera la camisa blanca. «Déjalo dormir», pensó. Se volvió hacia el negro cielo nocturno, en el exterior de la cabina de la enorme aeronave. Aún quedaba algo de tiempo antes del descenso al aeropuerto de Arlanda. No era raro que los pilotos echaran una siesta durante los vuelos, y aunque ella nunca lo había hecho, empatizaba totalmente con quienes perdían durante unos minutos la lucha contra el sueño en aquellas largas rutas transatlánticas. Pocos años antes, los periódicos se habían llenado de titulares alarmistas sobre cuántos pilotos se habían dormido alguna vez durante un vuelo. Hubo protestas masivas, pero Annika pensaba que el debate resultante fue desmesurado. Hoy en día, de hecho, los aviones grandes, como este Boeing 777, se pilotaban solos. Mientras los pilotos estuvieran despiertos en el despegue y el aterrizaje, y al menos uno de ellos se mantuviera despierto durante el resto del vuelo para echar un ojo a los instrumentos, ¿qué daño podía hacer que el otro se echase una reparadora siesta improvisada? Annika siempre estaba luchando contra la fatiga y sufriendo el desfase horario. Los peores momentos se daban cuando volvía con su familia. «Siempre estás cansada», había mascullado su hija con decepción el otro día. Tenía razón. Siempre estaba cansada. En realidad, Annika agradecía que Thomas se hubiera quedado dormido. Así tendría la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos en ese cielo nocturno oscuro y despejado. Las estrellas parecían especialmente brillantes aquella noche, como si observaran la tierra con entusiasmo, llenas de expectación. Annika las miró y por un instante imaginó que estaba contemplando la eternidad. «Y de algún modo es lo que estoy haciendo», pensó. «Al fin y al cabo el cielo no termina nunca». Se acordaba de cuando era pequeña y sus padres insistían en arrastrarla a las reuniones de la sociedad misionera para escuchar los consejos y advertencias del pastor. Annika se sentaba apretujada entre sus hermanos ansiando aire y libertad. Eso la hacía sentirse culpable, sobre todo cuando el pastor decía que Dios lo ve y lo oye todo desde el cielo. Se lo imaginaba realmente sentado ahí arriba, junto a sus ángeles con el ceño fruncido, mirándola a ella y al resto de la gente que él había creado. Al volver a casa desde la iglesia, siempre deseaba estar de nuevo en un lugar cerrado, protegida del escrutinio de Dios. Y entonces un día todo cambió. El día que voló por primera vez. En un vuelo charter a Creta. Tenía 7 años y estaba aterrorizada. Cuando llegaron arriba, al cielo azul y despejado, miró por la ventana y exclamó: «¿Pero si aquí no hay nada?». El padre de Annika se rió por lo bajo, le pasó un brazo sobre los hombros y trató de explicarle que Dios había creado el cielo y todo el universo, aunque ella no pudiera verlo. Fue la primera vez que no creyó a su padre. La primera vez que dudó de la existencia de Dios. «No había ángeles», razonó Annika. «No hay ningún Dios, no hay nada». Pero ese pensamiento no la alarmó. Al contrario. Por primera vez en su corta vida, se sintió completamente libre. Por supuesto, desde aquel momento había pasado gran parte de su vida en el aire. Volar siempre le daba un subidón de libertad y placer. Por su educación inconformista siguió yendo a la iglesia, pero ya no podía creer realmente en el Dios de quien el pastor decía ser la voz en la tierra. Para estar segura, no tardó en descubrir que todo el tema del cielo y los ángeles debía entenderse metafóricamente. El cielo de Dios no era el mismo que el nuestro. Pero aún así nunca volvió a experimentar el temor hacia Dios que sentía antes de ese primer vuelo charter a Creta. «¿Qué narices está pasando?», gritó Thomas de repente.
Sample complete. Ready to continue?